Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Es creíble la OEA tras los pasos de Luis Almagro? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, para retomar el ciclo La OEA en tiempos de Luis Almagro, un ciclo de debates organizado por el Observatorio Laufer con el apoyo de Nodal y Claxo. Enfoque quiere destacar en esta jornada especial parte de la exposición realizada por el chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA entre 2005 y 2015. El tema del día. Creo que hemos pasado por periodos muy distintos y ciertamente la experiencia de cada cual es difícil de tratar de manera objetiva. Cuando hablo de objetividad, me refiero fundamentalmente a lo que yo creo que es, me alegra mucho haberse lo escuchado algo parecido a Albert Ramdin hace poco, que aquí el tema central, si se quiere, de fondo hacia adelante, uno es importante, el que dice Carlos, por cierto, respecto de la existencia misma de la OEA, creo que es interesante conversar sobre eso, pero también respecto de la forma en que la OEA se puede gobernar, como también se recordaba acá, lo acaba de decir Tamara, el secretario general de la OEA goza de una cantidad de potestades que realmente convierten en la posibilidad, es decir, hacen que sea tentador el reemplazar al Consejo y reemplazar a la Asamblea. Y yo creo que efectivamente ese es el gran punto. Uno gobierna con los países miembros, pero también podría manejar la institución o puede manejar la institución sin mucha participación de los miembros del Consejo. Yo creo que ese es un dilema que se ha vivido fuertemente en la OEA en los últimos años, lo digo francamente. Creo que el Consejo tuvo muy poca participación en muchas de las cosas que ocurrieron, pero de alguna manera también habría que criticarle que se haya resignado a ello, por así decirlo, ¿no? Y enseguida creo también que el carácter, o sea, en el fondo la OEA es un gran parlamento, a mi juicio. Y el parlamento es un gobierno parlamentario, el gobierno de la OEA debería ser parlamentario, el Consejo toma las decisiones, el secretario general implementa. Y eso, además, con una absoluta objetividad y de manera neutral. Porque partimos de la base de una institución destinada a representar a los 35 países independientes de América. Yo me enorgullezco mucho de haber estado en la última Asamblea General, perdón, en la última cumbre de las Américas, la de Panamá, digamos la sexta, creo que fue la séptima, en la cual el presidente, por primera vez invitó a Cuba, el presidente de Panamá, y estuvieron los 75 Estados miembros. Los 75 Estados miembros de la América se han reunido solo una vez, que fue en Panamá en el año 2015, un par de meses antes que yo dejara la Secretaría General de la OEA. Porque al final lo que tiene que hacer, y eso es lo que ha dicho Albert Ramdin recientemente, no es que la OEA sea que el secretario general de la OEA sea por así decir, una persona, un político más. Tampoco se le pide ni siquiera que sea un árbitro, se le pide que sea estrictamente neutral. Entre países que son entre países, situaciones que son muy distintas. Y que aplique las normas, porque voy a referirme a eso después. No olvidemos que la OEA es dueña de todo el derecho de las Américas, está todo en una bóveda ahí en la casa central de la OEA, y que aplique las normas que están vigentes, o sea, a quien corresponda, o pida aplicarlas, finalmente quien las aplica va a ser el Consejo. Pero lo que no puede sustituirse al Consejo, y lo que no debe hacer de ninguna manera, es actuar como un político más para sostener posiciones propias. Y yo creo que eso, o sea, si usted me pregunta, sin entrar a cuestionar, todavía sin entrar a cuestionar nada que se haya hecho, nada que haya hecho o no haya hecho
el secretario Almagro, la verdad es que creo que él no fue neutral. Él se abanderizó con determinadas posiciones y por lo demás yo estuve en un foro hace 3 meses atrás, escuchando, yo, participando, escuchando un foro que tuve con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile y diciendo que para él ningún país que no fuera democrático tenía derecho a participar en la OEA. Y yo creo que la OEA está concebida para ser la representación de los 35 estados independientes de América. Claro, hay sanciones en la Carta Democrática Interamericana, todas esas se pueden discutir, pero creo que girar a priori en la idea de que, de que alguien pueda ser excluido por sus ideas políticas de la OEA no me parece aceptable. Y en ese sentido creo que asumo algunos de los temas que aquí se han planteado, que me parecen algunos complejos. Creo que algunos de ustedes, creo que fue Carlos, que recordó al secretario Pablo Brown, que es de los mejores secretarios generales secretarios que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos. Tipo eficiente, eficaz, neutro, que juzgaba los temas como debían ser, que llevaba los temas ante la comisión para ser discutidos, contando exactamente todos los hechos como habían ocurrido. Entonces la verdad es que no se entiende, salvo sobre la base de asumir una conducta política propia, el que se le haya negado la reelección, que por lo demás, miren, cuando hicimos la reforma que hicimos el año, creo que fue el 2014 o 2013, quedó muy claro que quien elegía a su secretario general era la comisión. Claro, no se hizo un cambio en la carta de la OEA para decir eso, no podría haberse hecho tal vez, pero quedó muy claro que en la forma en que fue concebida la elección del secretario general de la OEA, era la comisión la que tenía la última palabra y el secretario general simplemente ejecutaba lo que la comisión le aconsejaba. Y la salida de Bravo fue completamente equivocada, a mi juicio, y dañó fuertemente a la Comisión de Derechos Humanos. Creo que hay otras cosas también parecidas, pero no quiero entrar en los detalles, sino decir, mira, a mi juicio, este es el gran tema. Si uno va a tener un organismo, es decir, los organismos internacionales, en primer lugar, a mi juicio, deben ser exclusividad de todos. Claro, alguien más de alguien alguna vez, cuando se hay una excepción, una sola excepción en la historia de Naciones Unidas, que fue la exclusión de Sudáfrica por decisión de la Asamblea General en tiempos del apartheid. Pero la verdad es que, salvo con casos tan extremos como este, no se conocen otros casos en que se haya planteado la salida de algún país de Naciones Unidas. Y de la misma manera no debería poder ocurrir en la OEA. Y yo creo que esta gestión también debe ser juzgada en el hecho de que la OEA termina este periodo con 32 Estados miembros solamente. Claro, uno diría, no, 33, pero como ha dicho muy bien Francesca, la mantención ahí de Venezuela fue una cosa completamente ridícula, hasta el punto que nadie en los últimos años ha siquiera pretendido representar a Venezuela a nombre del ex gobierno de Juan Guaidó, cosa que simplemente hicieron en ese momento. Por lo tanto, creo que yo quería sentar en primer lugar ese principio. Creo que las lecciones, o sea, hay que aprenderlas efectivamente, y la lección es que de ninguna manera, y comparto lo que se ha dicho acá, de ninguna manera el secretario general debe tener un poder tan omnímodo como ese. No puede ser. Que pueda citar eventos oficiales en la Casa de la OEA para cuestiones que no son compartidas por los Estados miembros. No puede ser que pueda actuar en la organización misma promoviendo determinados casos y otros, y no puede meterse tampoco en las misiones electorales. Porque ese es el punto, aquí el punto base es que el secretario general nombra una misión de observación electoral y de ahí en adelante no se mete en la elección, no participa en la elección, no debe participar nunca, porque realmente eso ocasiona dificultades después en la gestión, y se requiere que el secretario general, el jefe de la misión electoral actúe de acuerdo con las normas de manera completamente neutral también, por los sistemas de observación que tiene, etcétera. Por lo tanto, ni antes ni después ni después de la declaración de una elección puede el secretario general, yo creo, proclamar
que la elección ha sido correcta o incorrecta, porque eso le corresponde a la misión electoral que se nombra, que además tenga la prerrogativa de nombrarla. Y dicho sea de paso, eh, a raíz de lo que hablábamos al principio, yo recuerdo muy bien cuando hicimos la primera misión electoral, la primera que se hacía en la historia, en México, y yo le pedí a César Gaviria, que fuera el secretario, que fuera el jefe de esa misión, y me llamó y me dijo, oye, ¿por qué yo? Yo le dije, porque llevas 9 años y 6 meses sin decir nada sobre la OEA. Y yo te quiero agradecer eso, porque realmente la vida puede ser un infierno cuando hay de afuera alguien criticando lo que está haciendo. Porque realmente, entonces, neutralidad se pide en la Comisión de Derechos Humanos. Neutralidad se pide también en la gestión de las elecciones. Y neutralidad en la aplicación del derecho de las Américas, que es muy abundante, porque una pieza de la cual se habla muy poco es que se habla hoy día mucho de las violaciones del derecho internacional, lo que ocurrió cuando el gobierno de, de Ecuador se metió en la embajada de México y todo ese tipo de cosas. Esas son normas de derecho internacional creadas en América, están en la OEA, ¿cómo las vamos a aplicar nosotros? ¿Con qué cara le vamos a pedir a otros países y a otras regiones que apliquen el derecho internacional si nosotros no somos capaces de respetar nuestros mismos derechos? Ahora, yo creo, a diferencia de Carlos, que la OEA tiene, no digo que tenga razón de ser, pero para que no la tenga tenemos que tener instituciones primero. La OEA es una institución, está creada por un tratado y generalmente actúa y debe actuar de acuerdo con sus normas. Y dicho sea de paso, tiene un patrimonio propio, y si tiene la forma de distribución del ingreso que tiene, no es porque Estados Unidos quiera poner más plata, ponen plata, si es cierto que la ponen, cuando hay gobiernos más razones, más están disponibles para eso. Pero yo quiero contarle a ustedes que algunos meses antes de irme de la OEA, yo dije, mire, porque como aquí faltan recursos de la organización, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Que lo que paga Estados Unidos siga siendo la misma cantidad, pero represente solo el 50%. Y que los demás países pongan la diferencia, mejoren sus contribuciones para que su contribución completa sea el 50%. 49.9, dije yo en realidad. Hasta ahora no recibo respuesta. Pues. De ninguno la OEA la financian 7 países, seamos justos. 7 países, Estados Unidos, Canadá y 5 sudamericanos, 5 México y 4 latinoamericanos, en su gran mayoría. Podríamos decir 7 también. Y el resto, francamente, no es así. O sea, el presupuesto de la OEA no depende ni de los países de Centroamérica ni de los países del Caribe, depende fundamentalmente de algunos sudamericanos más Estados Unidos y Canadá. Y no porque Estados Unidos y Canadá no quieran seguir poniendo ellos la plata, sino porque simplemente los demás países no están dispuestos a seguir participando en la OEA, a tener misiones en la OEA, a tener embajadores en la OEA, y no están dispuestos a costear la posibilidad de que el organismo sea algo más independiente. Es difícil hacer lo que dijo el mejor elogio que me han dirigido alguna vez a mí en mi vida, que fue decir, cuando el canciller de Uruguay fue a decir que la OEA era más latinoamericana que nunca. Pero la verdad es que eso es producto también de las negligencias nuestras. ¿Por qué razón? Porque no tenemos otras instituciones. Pues. Esa es la dificultad. O sea, es cierto lo que ha dicho Carlos, creo que no sé, uno de ustedes, que la OEA fundamentalmente, bueno, tiene programas sociales, tiene otras cosas que hacer, tiene temas culturales, pero finalmente es el lugar donde está radicado el derecho de las Américas, es el lugar donde está la Comisión de Derechos Humanos de las Américas, entre paréntesis, mucho más latinoamericana que norteamericana o caribeña, porque ni Estados Unidos ni Canadá han firmado jamás la Convención de Derechos Humanos. Perdón, no la han aprobado. El presidente Carter la firmó, pero no fue ratificada en el Congreso norteamericano. Y también, y eso creo que es importante señalarlo, los derechos humanos en las Américas están consagrados a nivel fundamentalmente latinoamericano. Pero bueno, es una cosa que se maneja en la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se financia, se elige desde la OEA. Están las elecciones electorales, las misiones electorales, yo creo que, bueno,
están ahí y es importante que se hagan, pero en la medida en que el secretario general nombre una persona competente para hacerlo y no se meta a intervenir en ningún caso en la validación de una elección. Y también está ahí los temas relacionados con las elecciones, ¿cierto? Entonces, perdón, con la elección, con los derechos humanos, elección y derecho. Yo creo que esos son las cosas. Ahora, el día que veían que la CELAC, perdón, un intento de esto existió, y fue la UNASUR. La UNASUR tiene un estatuto, tenía una carta, eso es cierto. Pero déjeme contarle que yo estaba ahí, yo estuve en Bolivia, cuando se discutía la constitución, se llamó Bolivia pidió que fueran misiones de la OEA y de la UNASUR para observar lo que se estaba desarrollando en el tema electoral, etcétera. Y fueron las dos misiones, nada más que la de la OEA estaba constituida como se constituyen las misiones electorales, con un encargado, con equipos de regiones, etcétera, y estaba de todo el país. Y la misión de la UNASUR estaba integrada por representantes de todos los países miembros, de uno de los países, de un representante de cada país miembro, y cualquier cosa que hacían en la observación era ahí todos juntos. Lo cual demuestra una tremenda falta de institucionalidad. Si el problema, Carlos, no es que si debe existir o no lo es, yo creo que ciertamente estaríamos mucho mejor servidos con una entidad de las Américas, pero que, digamos, de los países latinoamericanos, de los países, sobre todo los latinoamericanos y también, bueno, también los caribeños, si ellos fueron indispensables. Y eso no lo hemos tenido nunca. No fuimos capaces de retener la UNASUR, no fuimos capaces de retener la UNASUR, no hemos sido capaces nunca de darle un mínimo de institucionalidad a la CELAC. A todo el mundo se habla en la CEPAL y en otras partes de que no, tenemos reunión de CELAC el próximo mes. Pero cuando termine la reunión de la CELAC, las cosas que están ahí se van a olvidar, se van a dejar de lado. Entonces yo digo francamente, mientras no estén ahí, no haya un tratado nuevamente en marcha de los países, al menos de América del Sur, al menos de América del Sur, y ojalá el conjunto de los países de América Latina y el Caribe, pues la OEA va a tener que ser el lugar donde nos expresamos. Y una última cosa respecto de Estados Unidos. Miren, cuando yo llegué a la OEA, hacía 4 días que había llegado, y vino el embajador de Estados Unidos y me dijo que el presidente Bush quería hablar conmigo. Y me aconsejó él, y lo hizo de buenas maneras, no fue, francamente, no creo que haya sido una treta, ni mucho menos. Diciendo, mira, importante que vaya solo, porque al presidente le gusta conversar solo con las nuevas autoridades. Bueno, por cierto, llegué y había 10 personas, en los cuales estaba el subsecretario, el asistente, estaba el embajador, estaba toda la plana mayor. Y el mensaje del presidente Bush fue bien simple. Me dijo, mire, secretario, tenemos muchos problemas en el mundo. Ojalá usted se preocupe de que no tengamos ningún problema en América Latina. Él iba a recibir en la tarde a Corina Machado, entre paréntesis. Pero me mandó a decir que eso no era problema, que nosotros realmente Venezuela y otras cosas, nosotros no que no hubiera problemas. Yo creo que han cambiado mucho las cosas ahora y hay que tener cuidado. Porque yo creo, francamente, que si hay una cosa que caracteriza al gobierno de Donald Trump, es que odia a los organismos internacionales, se llamen como se llamen. Si ustedes se fijan, el señor Trump nunca habla bien de los organismos, habla de la necesidad de un diálogo y un entendimiento entre los 193 estados independientes del mundo. Las Naciones Unidas, la OEA, la OTAN, desde luego, y algunas otras, van a pasar malos ratos en estos años, porque hay un presidente, y más aún la OEA por los temas que me señalaba con anterioridad, porque tampoco le gusta hablar ni de derechos humanos ni de temas ambientales. Entonces estamos en una situación compleja. Yo no envidio a mi querido amigo Albert Ramdin, que fue mi secretario general adjunto, porque se va a hacer cargo de una idea de una OEA con pocos recursos, bastante rodeada, con un gobierno que no cree en el sistema internacional, de ninguna manera, y que seguramente
va a querer que algunas cosas, que sobre algunas cosas que andan circulando por ahí, como el tema de Panamá y algunos otros, la OEA se pronuncia en favor de ellos con, el, con la espada de Damocles encima de la cabeza, lista para caer en caso de que no se haga el dominador cree. Termino diciendo esto: el sistema internacional está muy invadido, muy invadido y muy debilitado, no porque haya conflictos dentro del sistema internacional, porque ha habido conflictos. Si va, mira, estaba la Unión Soviética, y hay otro problema, y costó incorporar a China muchos años al sistema, pero el problema es que el país que ha estado al centro del sistema internacional ha dejado de creer en él. Y esa dificultad es la que vamos a enfrentar en los próximos años, no de la OEA, sino de las Naciones Unidas también. Escuchábamos al chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA entre 2005 y 2015, participando del debate La OEA en tiempos de Almagro, organizado por el Observatorio Laufer, con el apoyo de Nodal y de Claxon. A ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. La OEA es un gran parlamento. Y el parlamento es un gobierno parlamentario. El gobierno de la OEA debería ser parlamentario. El Consejo toma las decisiones y el secretario general implementa. Y eso, además, con una absoluta objetividad. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.